SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles y también tiempo para actualizar la situación meteorológica que tiene muy preocupados sobre todo a los andaluces. Ya saben que toda la comarca toda la comunidad está en alerta. Se han suspendido hoy las clases excepto en la provincia de Almería y empieza a ser preocupante la situación ya con miles de desalojados en algunos puntos de la comunidad. Enseguida vamos a actualizar la situación y vamos a hablar con el consejero de Presidencia a ver ahora mismo dónde está lo más preocupante, pero primero saludamos a los analistas de esta mañana. Cristina Monge, buenos días. Muy buenos días. José María Lasalle, muy buenos días. Buenos días. Y Eduardo Madina, muy buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Vamos primero con la actualización de la situación del tiempo, porque se viven momentos muy difíciles en Andalucía. Hay 250 militares de la UME ya desplegados. La borrasca marca el día por completo. Vamos a empezar por hacer un recorrido por esos lugares en los que la intensa lluvia está generando más problemas. Y el primer punto es la Sierra de Grazalema, en la que está el compañero de Radio Comarca Sierra de Cádiz, Leandro Izquierdo. Leandro, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿Cuál es la situación ahí ahora? Pues una situación compleja porque Grazalema acumula ya 1.300 litros por metro cuadrado en solo lo que va del mes de enero, un registro que no se producía desde hacía 30 años. Esto, sumado a las previsiones que se esperan, puede acarrear consecuencias en muchos puntos de la sierra. Esta noche, por ejemplo, han caído ya 165 litros, pero se espera, como adelantaba el presidente, que puedan caer entre 500 y 700 litros en 2 días. Esa lluvia, por el momento, no ha dejado ninguna incidencia reseñable. Se han producido cortes de luz durante la madrugada en algunos puntos de la sierra y han tenido que atender algunas incidencias en algunos locales. En este momento hay 6 familias evacuadas en Senil de las Bodegas, 25 en Torrealaquime y 30 vecinos de la barriada de Taberna. Hay numerosas vías de comunicación cortadas y Benamahoma, que se abría en 2 ventanas para que la gente pudiera entrar y salir del municipio, ha vuelto a quedar aislada porque la Junta ha suspendido esa entrada y salida al municipio. Leandro, esa es una zona donde estáis acostumbrados a la lluvia, pero lo que estáis viendo ahora no es nada habitual. No es habitual, de hecho Grazalema es el punto de España que tiene mayor pluviosidad, donde más llueve en España, y para que te hagas una idea, Ángeles, en este mes de enero se han recogido más litros en Grazalema que en la mitad del año pasado. O sea, una locura lo que estamos viviendo aquí. Yo estoy ahora mismo cerca de Grazalema, en el pueblo de Ubrique, no deja de llover, han retirado los coches, han retirado contenedores, se ha preparado como si viniera una gran dana. Por el momento no está siendo muy agresiva, pero todo indica que en las próximas horas vamos a vivir situaciones complejas aquí en la comarca. Pues Leandro, dejamos la línea abierta y si hay alguna novedad nos pides paso. Estupendo, hasta luego. Hasta luego. Toda esa agua que se va acumulando en la sierra baja con fuerza, les decía, y alimenta el caudal del río Guadalete, que lleva ya varios días en su máximo. Ese es el río que discurre a través de Jerez de la Frontera y de todos los municipios de su entorno y que amenaza con desbordarse. Radio Jerez, Ruth Delgado, buenos días. Buenos días. Actualízanos la situación ahí. Sí, pues de esas 900 personas que hay ahora mismo desalojadas, hay unas 150 que llevan ya, Ángeles, casi una semana fuera de sus casas por la crecida de este río Guadalete, que hasta ahora roza de nuevo el nivel rojo, que es el de máxima alerta. Llueve sobre mojado y la UME ya está desplegada en la zona por si fuera necesario. A esta hora llueve en Jerez, aunque de forma débil, pero esta lluvia está acompañada también de fuertes rachas de viento. Han llegado ya a los 76 kilómetros por hora. Este viento ha provocado la caída de un árbol en la AP4 que comunica las provincias de Sevilla y Cádiz. Ha sido aquí a la altura de Jerez, pero ya se ha reabierto el tráfico. En el casco urbano hasta ahora hay mucho menos tráfico que un día normal. No hay colegio, muchos comercios no van a abrir sus puertas. Hay hasta 10 calles cortadas de forma preventiva. No hay transporte urbano y tampoco funciona el servicio de recogida de basuras. Gracias, Ruth. Hasta luego. Vamos a Algeciras, que esta noche ha tenido que habilitar un pabellón para que los desalojados de sus casas pasen la noche allí. María Ángeles Benito, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ángeles. Pues estamos en alerta roja en el campo de Gibraltar desde primera hora de esta mañana. Lo estaremos hasta las 3 de la tarde. Lo peor se espera al filo de las 12 del mediodía. Como bien decías, hay 1.600 personas desalojadas en San Roque, Algeciras y los barrios. La noche ha sido muy complicada aquí en esta zona y lo está siendo también estas primeras horas de la mañana. En San Roque es donde se vive la situación más delicada, con más de 1.000 personas evacuadas de distintos núcleos como Estación, Guadarranque, Guadiaro, San Roque y Soto,
Sotogrande ante las crecidas de dos ríos, el Guadarranque y el Guadiaro. En Algeciras también se han desalojado 200 personas y que han tenido que abandonar sus casas de zonas inundables, se han alojado en el pabellón de deportes, y en los barrios los desalojos han afectado a casi 200 vecinos. Ya hay pueblos incomunicados como Jimena y Tesorillo. Y Málaga es otro de los lugares más castigados por la borrasca. En la zona de Ronda también estará activo el aviso rojo durante todo el día de hoy. Ser Málaga, Jesús Sánchez, buenos días. Buenos días, pues hasta una veintena de personas de esas zonas rurales inundables de la serranía fueron desalojadas ayer tarde de forma preventiva. Ahora mismo hay 5 carreteras cortadas en esta provincia ante el riesgo de inundaciones y por desprendimientos. Se ha suspendido también la alta velocidad de la entre Málaga y Antequera por un desprendimiento de tierras en el municipio de Alhora. El Cercanías en la comarca del Valle del Guadalhorce también se ha cancelado, igual que los media distancia que comunican Málaga y Sevilla por ese aviso rojo en Ronda. 4 ríos están ahora mismo con riesgo de desbordamiento en esta provincia, especialmente ese río Guadiaro entre Cádiz y Málaga, que está en nivel rojo. En nivel naranja el Guadalteba, y en nivel amarillo se encuentra el de Campanillas en la zona de los Llanes, y finalmente también el río Genal a la altura del municipio de Jubrique. Jesús, gracias. Un abrazo. Hoy les decía, más de 3.000 personas desalojadas en Andalucía. Se mantienen suspendidas las clases en todas las provincias, salvo Almería. La Junta envió ayer una alerta, un aviso de esa alerta a los móviles que afecta a 47 municipios. Ampliamos la imagen general de toda la comunidad. Desde Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Pues sí, hay 600 desalojados en la zona de Los Puentes. En Jaén han pasado la noche en casa de sus familiares. Cruz Roja ha dispuesto zonas para acogerlos si fuera necesario. En Huelva hay preocupación por la crecida del Guadiana, su paso por Ayamonte, Sanlúcar del Guadiana y El Granado. En la provincia de Granada, anegaciones de viviendas en Montillana y Campo Tejar. Como habéis escuchado, se han suspendido trenes que unen Sevilla con Málaga y Cádiz. En cuanto a las carreteras, ya se ha recuperado la normalidad en la AP4 después de retirarse el árbol que mantenía cortados los 2 carriles a la altura de Jerez en dirección a Cádiz. Un accidente a la altura de Puerto Real ha dificultado la circulación en esta vía de madrugada. Y en Sevilla está cortada la S20 por la crecida del arroyo Miraflores. En la capital se han producido anegaciones de viviendas en Araal, Las Cabezas, Morón, Badolatosa, Algámitas y Coria del Río. Hay unos 1.900 usuarios sin luz en la provincia, la mayoría en las localidades de Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera. Gracias, Elena. Hasta luego. A ti, Ángels. Antonio Sanz es el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Consejero, muy buenos días. Buenos días, saludos. Consejero, ¿dónde está ahora mismo, dónde creen ustedes que está ahora mismo lo más preocupante? Porque viendo el mapa de Andalucía, la verdad es que no solo el agua, sino también el cauce de los ríos y de los arroyos. Bueno, lo más preocupante, aparte de la lluvia y la intensidad que puede provocar, pues incidentes como lo está ocurriendo, ¿no? Laderas que se caen, carreteras que se cortan. En este momento tenemos 26 carreteras cortadas y en algunos casos poblaciones incomunicadas, como es el caso de Benamahoma, pero pueden ocurrir incidentes, caídas de árboles, pero en este momento la incidencia más preocupante es el crecimiento de los cauces, que prácticamente es unánime en la mayoría de los ríos de las zonas que están en situación roja o naranja. En este momento tenemos 6 ríos en nivel rojo de máximo riesgo y 18 en nivel naranja, lo cual pues evidentemente nos preocupa sobre todo en la zona en este momento de Guadarranque, Campo de Gibraltar, la zona de San Roque que se mencionaba, el río Guadiaro y también el Charco Redondo, que es otro embalse que llega a los barrios y también parte de Algeciras. Evidentemente esa zona es preocupante, igual que la de los puentes en Jaén, donde una urbanización hemos tenido que desalojar 600 personas y bueno, unido lógicamente a lo que puede ser la evolución del crecimiento por la lluvia, después de que hubiéramos estado desembalsando en 50 embalses durante estos últimos días, pues todavía nos queda un día preocupante y muy complejo. ¿Podría haber más desalojos, consejero? Pues seguramente sí, no podemos descartarlo porque el crecimiento de todos los cauces está siendo de una evolución bastante rápida y lógicamente siempre lo importante es anticiparse, es actuar con prevención y desde luego tenemos desplegados en estos momentos tenemos movilizado a 1.200 efectivos de la Agencia de Emergencias Infoca y tenemos 250 de la Unidad Militar de Emergencia que junto a Guardia Civil y otros dispositivos pues están vigilando la zona junto a los agentes de medio ambiente y los controles en los cauces nos llevará a que si se producen lógicamente riesgos por crecimiento de los mismos provocaremos y nos anticiparemos a tomar decisiones
manifestaciones como hubo que hacer ayer, que en concreto pues significó 3.163 evacuados de diferentes zonas de las provincias de Málaga, de la provincia de Cádiz y también de la provincia de Jaén. Especialmente también la situación de Jerez es preocupante, del río Guadalete. Depende de la lluvia de hoy, pues puede provocar lógicamente que en Jerez pueda desbordarse la zona sur, la zona de la Cartuja, que son barriadas rurales de la ciudad, que lo peor de todo lo que está ocurriendo, aparte del altísimo índice de lluvia, es que el suelo está tan saturado de todas las lluvias que llevamos en los días anteriores, que cualquier mínima lluvia ya no es una cuestión de índice o de aviso amarillo, naranja o rojo, es que con que llueva, pues está provocando situaciones de incidentes tanto en carreteras como en laderas, como en taludes, que son preocupantes, y evidentemente ya son 5.519 las incidencias que hemos tenido que gestionar en las diferentes últimas borrascas. Anoche fueron 159 incidencias y 279, pero hoy lo previsto es el día peor, según nos trasladaba AEMET, que encima pues ha elevado a nivel rojo la situación del campo de Gibraltar. ¿Está reunido algún tipo de gabinete de emergencias? Pues a las 9:30, a las 9 tenemos el comité de operaciones y a las 9:30 el comité asesor del plan de emergencia, y con todas las administraciones. Aquí una vez más creo que hay que tomar claro cuál es el método de trabajo. El método de trabajo es anticiparse, tomar decisiones y colaborar entre todas las administraciones para responder a una situación crítica, a una situación preocupante, pero que sobre todo tiene que tomar decisiones para prevenir y para garantizar la seguridad de los vecinos. Una última cosa, consejero, porque han lanzado esa alerta en 47 municipios, han suspendido las clases en toda Andalucía, excepto en Almería. ¿Qué consejo, qué les diría ahora mismo a los andaluces a las 8:41 de la mañana, muchos de ellos preparándose pues para ir a trabajar o para hacer algún tipo de desplazamiento? Pues especialmente en las zonas donde existe máximo nivel de riesgo, como son las zonas de la comarca de Grazalema, como es la comarca de Ronda, la zona de Jaén y el campo de Gibraltar, pues especialmente muchísima precaución en la cercanía de los cauces, que nadie cruce por arroyos, cauces, aunque conozca la zona, aunque haya pasado infinidad de veces por allí, nadie puede controlar en este momento cuál es esa situación, la situación de los cauces ni de los arroyos. Está prohibido cruzarlo, por tanto esperemos en ese sentido concienciación por parte de la población, pero sobre todo en relación con los desplazamientos con carácter general, salvo que sean directamente imprescindibles, pues si en la medida de lo posible evitarlos, especialmente en las zonas de riesgo. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia de Emergencias de la Junta, gracias por atendernos en una mañana tan complicada. Muchísimas gracias. Gracias, un cordial saludo. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Cristina Monge, José María Lasalle y Eduardo Madina. Insisto, estaremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con esta borrasca que está afectando, y de manera muy importante, como nos contaba el consejero de Presidencia, a la comunidad de Andalucía. Muchísima precaución, no se desplacen si no es estrictamente necesario, y sigan también las advertencias y las órdenes de aquellos que están intentando desalojar, y mucha precaución sobre todo en los cauces de los ríos. Había problemas en el tráfico ferroviario en Andalucía por causa de la lluvia. Vamos a ampliar el foco y vamos a hablar de los problemas ferroviarios que hay en prácticamente toda España, porque esta mañana vuelve a ser una mañana de complicaciones en el transporte, sobre todo en Cataluña, primero por la situación en el Rodalies y después por esos retrasos que ya llevan muchos días acumulando los trenes de alta velocidad que hacen la línea entre Madrid y Barcelona, mientras que todavía no se ha puesto en funcionamiento, no se ha restablecido la línea Madrid-Andalucía. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos de nuevo a la estación de Sants. Pol Valero, buen día. Buen día. Y vamos a empezar por la situación en el Rodalies, que es el viacrucis de todas las mañanas de miles de personas que utilizan este medio de transporte para ir a sus trabajos, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir a hacerse una prueba médica, y sigue siendo a día de hoy un viacrucis. Sí, es complicado. Más de 300.000 personas lo están usando esos días. Han dado cifras desde Renfe que han expedido más de 300.000 bonos gratuitos que durarán hasta finales de mes para compensar todo el caos desde hace 2 semanas, porque este Rodalies sigue funcionando a medio gas. Hay menos trenes y muchos fuera de horario por culpa de las limitaciones de velocidad en 180 puntos de la red, y también recordemos que siguen cortados 10 tramos importantes de toda la red donde Adif está haciendo todavía obras de emergencia. Ahora ha bajado un poco el movimiento en Sants, pero aún así hay bastante ir y venir de gente.
Y una cosa muy importante, tras días de incertidumbre, ni el operador, ni la Generalitat, ni el Gobierno todavía no se atreven a poner fecha al retorno a la normalidad. Esto por lo que hace a las cercanías, al Rodalies, pero nos contabas en anteriores conexiones que los primeros trenes de alta velocidad que salían desde Sants hacia Atocha, hacia Madrid, iban ya con una hora de retraso, algo que ha afectado a muchos viajeros que incluso están tomando la costumbre de ir antes hacia la estación por si hay alguna novedad, por si se pueden enterar y por si pueden hacer algo. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Sí, son viajeros que reciben la notificación a veces de que el tren irá con retraso, pero aún así desconfían y van antes para ver si sale el tren. Ahora mismo, lo que contábamos, salidas con una hora de retraso, y pasa lo mismo, vemos ahora en las llegadas. Se acaban de anunciar varios trenes. El Irio de las 9, que estaba previsto que llegara a las 9 aquí en Barcelona, llegará a las 9:51. También hay un Wigo y un AVE que tenían que llegar a las 9:05, que llegarán casi una hora tarde. Son retrasos que han estado provocando problemas para muchos usuarios. Por ejemplo, a primera hora de la mañana hemos hablado con Pablo, un chico de 13 años de Barcelona que tenía que ir a Madrid hoy para coger un avión con su equipo de la Federación Española de Tenis porque tienen que disputar una competición en Moldavia. Nos lo contaba su madre Pilar. Mi hijo tenía que coger un AVE de Barcelona a Madrid a las 5:50. Primero hemos tenido el problema de que por 2 semanas no le dejan viajar, que tiene menos de 14, y luego en segundo lugar es que hay una demora que hemos preguntado de entre 45 minutos y 1 hora de la hora prevista de llegada, con lo que el avión que tenía previsto pues ya no llega a cogerlo. Como ellos, muchas personas aquí en los horarios están cambiando los planes. Paul, vuelvo contigo enseguida, que quiero comentarte otra cosa con respecto al tráfico ferroviario ahí en Cataluña, pero como estábamos hablando de la situación en Sants, vamos a la otra punta del trayecto, nos vamos hasta Atocha, hasta Madrid, a ver qué reflejan allí las pantallas, cuál es la situación. En Atocha está Agustín Rodríguez Agún. Agus, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Se notan ahí también los retrasos? Sí se notan porque mira, ya deberían haber llegado al menos 2 trenes desde Barcelona. Uno de ellos va a llegar con más de media hora de retraso porque acaba de cambiar la hora. Tendría que haber llegado a las 8:37, es un Irio, va a llegar a las 9:22 de la mañana. Hay otro que también estaba previsto que llegara a las 8:57, que no lo va a hacer, no va a llegar porque según ponen las pantallas, pues los viajeros han tenido que ser reubicados en otro AVE que va a llegar en teoría a las 9:43 de la mañana, eso sí, con ya algunos minutos de retraso. En las salidas ha pasado lo mismo, aquí en Atocha, los viajeros que salían de esta estación hacia Barcelona en el AVE de las 7:57 han tenido que ser reubicados en otro tren, y bueno, pues aquí tanto la megafonía como las pantallas recogen ya esos retrasos en las salidas y llegadas a Madrid. De hecho, hay un aviso que se puede leer en los monitores que dice que se están produciendo retrasos en las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia por el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos. En todo caso, la mañana está siendo muy tranquila en Atocha, bastante más de lo que suele acostumbrar, sobre todo porque no hay muchos viajeros. En los vestíbulos se podía ver en salidas, en llegadas no hay prácticamente nadie. Un indicador también de cómo está la actividad, de cómo está siendo de ligera estos días, es lo que contaban esta mañana algunos taxistas, que durante esta semana pues apenas están trayendo a viajeros a la estación de Atocha, que se nota y mucho que ha bajado la actividad, también claro por los trenes suspendidos con Andalucía, que por cierto también se muestran en las pantallas. Agus, gracias. A ti, Ángel, chao. Y añadan a todo esto 2 medidas más que van a afectar al tiempo de viaje entre Madrid y Barcelona. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque Adif ha pactado con los operadores, con Renfe, con Wigo y con Irio, retirar algunas frecuencias, pero también aumentar la duración del viaje en 25 minutos, todo con la intención de dar tiempo para las labores de mantenimiento. Sí, teníamos ya por un lado desde el pasado lunes ese anuncio de que se estaban suprimiendo algunas frecuencias de todos los operadores en los trayectos entre Madrid y Barcelona. Se suprimían especialmente las de última hora del día precisamente para eso, para dar más tiempo a los técnicos de mantenimiento a realizar sus revisiones. Ahora hay que sumarle un acuerdo entre Adif y las 3 operadoras, tanto Renfe, Irio como Wigo, para ampliar el tiempo de viaje en 25 minutos. De hecho, ahora mismo acabo de mirar lo que ofrecen las compañías en su web para hoy y para mañana, y el tiempo de trayecto más corto que ofrecen ya es de 3 horas y 2 minutos, es decir, que ya se suman esos 25 minutos. El más corto sería minutos. El que habitualmente es 2:37. 2:37, pues ya se suman estos 25 minutos a la oferta que hacen las operadoras en su web. Esto es lo previsto, porque luego hay que recordar, como estamos explicando, que sigue habiendo retrasos que más o menos son de 1 hora de media, así que probablemente, pese a este incremento del tiempo de trayecto que ya nos anuncian, la llegada seguirá siendo posterior, es decir,
que esas 3 horas y 2 minutos son el objetivo, pero viendo lo que está ocurriendo en la realidad, el trayecto durará bastante más. Hay otro efecto que está teniendo esto, ya no solo en los viajeros, en los pasajeros que van de una punta a otra, de Barcelona, de Cataluña hasta Madrid y viceversa. Esto empieza a tener también consecuencias económicas en las empresas. Paul, vuelvo contigo a la estación de Sants, porque hay empresas que empiezan a notar el impacto económico del caos ferroviario que hay ahora mismo. En el caso de Cataluña, afecta al transporte de mercancías, con empresas que incluso algunas de ellas están hablando, si no lo han hecho ya, de paralizar su actividad. Sí, conocemos el caso de una planta de 300 personas en Martorell que desde el sábado ha detenido toda su actividad porque no le llega el suministro de materia prima por tren. Allí fabrican PVC, es un tipo de plástico, y tienen un ramal, una vía que entra dentro del polígono, y cada 2 días les llega un tren que transporta 750 toneladas de un líquido inflamable para fabricar este plástico. No lo pueden recibir por carretera, pues como no llegan trenes, no pueden fabricar. Nos lo explicaba José Antonio Fernández, miembro de UGT y trabajador de la empresa. Ahora mismo tenemos la fábrica parada desde este fin de semana porque ya en 10-12 días había entrado un tren. Los trabajadores, sin embargo, no se han quedado en casa, están yendo a la planta para realizar tareas de mantenimiento y estar preparados para reanudar la producción cuando sea posible. Esto se tiene que solucionar ya, o sea, no podemos tener 10 días más la fábrica parada y los rodalías parados. Es inasumible por cualquier empresa. Esto es un caso, la foto entera la podemos ver en el puerto de Barcelona, un nodo importantísimo. En un solo día mueve de media 200.000 toneladas de contenedores y desde hace semanas no pueden enviar mercancías hacia el norte, dirección Francia, porque el túnel de Rubí está completamente cerrado porque se detectaron unas grietas. Se espera que mañana empiece a reabrirse y la circulación hacia el sur no es mucho mejor. Se han tenido que cancelar 3 de cada 4 trenes. Esta circulación se espera que se recupere el lunes. Esta vía de ancho ibérico que se utiliza para llevar mercancías de Barcelona a Zaragoza, desde donde se distribuyen por toda España. Paul, gracias. A vosotros. Claro, hay muchos pasajeros que buscan un sistema alternativo y la alternativa es el avión. Y ya hemos estado contando estos días cómo los precios de los aviones se habían disparado. Hicimos el otro día el cálculo y se habían duplicado, triplicado, sobre todo en la ruta hacia Andalucía, pero también el puente aéreo, el vuelo entre Madrid y Barcelona, hasta el punto que, bueno, Iberia ha decidido, Jordi, poner un tope de 99 euros a los billetes de turista entre Madrid y Barcelona. Sí, lo ha hecho, visto como dices que la demanda para hacer ese trayecto en avión entre Madrid y Barcelona estaba disparando los precios. Lo que hace la compañía es poner un tope de 99 euros al vuelo entre Madrid y Barcelona en clase turista. Esta medida no afectará a las tarifas puente aéreo flexible y confort, que son las que utilizan normalmente los viajeros frecuentes, pero sí afectará a las 14 frecuencias diarias que ofrece la compañía entre Madrid y Barcelona para aquellos que compren un billete en clase turista. Es una medida que entra en vigor ya y que se mantendrá de momento hasta el 19 de febrero. Te vayas muy lejos, Jordi, que después de la publicidad quiero hablar contigo de la comparecencia de ayer de Puente, pero antes de ir a la publicidad, porque una de las damnificadas de estos últimos días del AVE, y ahora hablaremos de todo lo que supone este caos ferroviario que estamos viviendo, pero una es Cristina Monge, porque ya lo vivió el otro día, y ayer dijiste que optaste por ir en avión, porque es verdad que también los más perjudicados son aquellos que en un día te daba tiempo de ir a Madrid, de ir a Barcelona, hacer las gestiones y volver a casa otra vez, y ahora esto parece imposible. Sí, ahora mismo es imposible. En primer lugar, si tienes un compromiso a una hora fija, que no puedes llegar tarde, no puedes depender de la imprevisibilidad que te dan en estos momentos los trenes. Por lo tanto, si no tienes un margen de tiempo suficiente para moverte, pues o tienes que recurrir al avión o cancelar los compromisos profesionales, como se están haciendo en muchos casos. Yo ayer opté por no cancelarlo porque tenía un compromiso importante y efectivamente pues tienes que ir y volver en avión, porque además los trenes de última hora de la tarde, los de regreso, se han suprimido. Eso hace que además los aviones estén absolutamente colapsados de gente y hasta ayer con unos precios absolutamente desorbitados, ¿no? Y con falta de infraestructura, porque claro, lo mismo que me pasó a mí ayer, le pasó a muchísima gente, profesionales y no profesionales. Y eso implica que está todo colapsado, todo saturado, en fin, desde que se aterriza anoche, desde que se aterriza en el avión hasta que se consigue coger un taxi a las 12 de la noche pasa más de una hora, ¿no? Por problemas de gestión debido al aumento de la demanda. No hay como que algo falle para valorar la importancia que tiene.
Y creo que en estos momentos nos estamos dando cuenta de lo importante que es y que ha sido, porque además hemos presumido de ello, la alta velocidad en este país. Para viajes como los que estamos hablando, que mucha gente, ¿no?, tiramos de ellos, como para, por ejemplo, el tráfico de mercancías que esta mañana comentabais, ¿no? Las afecciones económicas en España y al conjunto de la infraestructura ferroviaria europea. Por lo tanto, estamos ante un tema fundamental para el día a día de muchas personas. Vamos a seguir a la vuelta, porque además vamos a escuchar las explicaciones. Ayer hubo una nueva comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados, y vamos a ver cuáles fueron las explicaciones que dio y los planes que tiene de cara al futuro. Pausa y seguimos. En el abierto, Cristina Monge, José María Lasalle y Eduardo Madina, a los que les voy a pedir 2 minutitos más todavía antes de empezar el análisis, porque nos queda un último elemento y así ya podemos hablar de la situación ferroviaria en España con todos los elementos planteados, y es la comparecencia de ayer de Óscar Puente en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de la situación. Confirmó algo que creo que ya se ha dicho antes, que se va a reunir con los sindicatos para evitar la huelga de maquinistas, que si no se llega a un acuerdo va a empezar el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Defendió en esa comparecencia, Jordi, su gestión frente a la del PP, porque dijo que el Partido Popular había mantenido abandonada durante todos los años en los que gobernó la infraestructura ferroviaria. Sí, fue una comparecencia larga en la Comisión de Transportes en la que, por un lado, no hubo novedades respecto a la investigación de las causas del accidente de Adamut. No hubo ninguna novedad en ese sentido, y tampoco la hubo en cuanto a la fecha en la que se prevé que vuelvan a circular los trenes de alta velocidad por ese tramo del accidente. No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. La verdad es que, en fin, se junta todo. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Así que seguimos sin fecha para que puedan volver a circular los trenes por ese tramo, según dijo el ministro en una comparecencia en la que se repitió el enfrentamiento político entre Óscar Puente y los diputados de la oposición, especialmente del Partido Popular, que pidió su dimisión. Así lo decía el portavoz Héctor Palencia. Tuvieron más dinero que nunca y se lo llevaron. El sistema entró en caos y lo negaron. Tenían toda la información y la ignoraron. Estaban obligados a decir la verdad y mintió. Pudo hacer más para evitar los accidentes de Adamuz y Gelida y no lo hizo. Eso tiene un nombre: negligencia. Por ellos, por todos, por usted. Muchas gracias, coja señoría. su ego y su soberbia. Pasamos al y dimita. turno siguiente. Acusaciones y peticiones de dimisión a las que el ministro respondía tirando de la herencia recibida, diciendo que no se puede arreglar en poco tiempo la falta de inversión de muchos años. Entiendo, ¿no?, que en este momento pues exige responsabilidades de lo que está sucediendo al que está, pero el que está no es responsable de lo que se ha producido en tiempos pretéritos, especialmente en algunos en los que el abandono de la infraestructura ferroviaria de Cataluña es evidente. Yo entiendo que a algunos les moleste, pero esto es la realidad. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días. Puente, que anunció, como decías, que se reunirá hoy con los sindicatos ferroviarios para intentar evitar esa huelga de la semana que viene. Jordi, gracias. Hasta luego. Vamos a ir con el análisis de toda esta situación y todo este caos ferroviario, con un poco la sensación de que estaban todos los problemas, todas las deficiencias, toda la falta de inversión, todo el desgaste de la infraestructura como en una botella de agua con gas, y que se ha abierto el tapón y ha salido todo, ha estallado sobre lo que íbamos montados durante todo este tiempo. Claro, este es el problema de fondo que subyace a lo que aquí estamos comentando, ¿no? Cristina lo explicaba antes, ha colapsado el sistema de movilidad que hemos construido en este país en los últimos años y que hace posible la vida familiar, la vida profesional de prácticamente la totalidad del país, ¿no? El año pasado fueron más de 40 millones de personas las que se movieron en la alta velocidad en nuestro país. Y esto está en estos momentos comprometido en su base. Y por lo tanto hay realmente un problema social y un problema económico. ¿Por qué se ha producido esto? Esta es la gran pregunta. Y realmente aquí hay que poner unos puntos suspensivos donde no sé si la negligencia, la irresponsabilidad, la falta de previsión, no sé cuáles han sido las razones. Pero la pregunta está clara, es decir,
si ayer el ministro reconocía su impotencia para restablecer la normalidad del servicio ferroviario, la pregunta está, ¿antes había esa normalidad? Claro, porque si ahora la normalidad es posible, hemos estado conviviendo con una normalidad y por lo tanto hemos sido puestos en riesgo. Claro, cualquiera de las preguntas resulta inquietante, porque no tiene respuesta. Y de verdad que hemos confiado realmente en nuestros gobernantes y en el Estado al final de que teníamos un servicio ferroviario de primer nivel. Nos hemos jactado como una parte fundamental de la marca España, que teníamos una movilidad de alta velocidad solo superada por Japón. Y resulta que ahora de pronto ya no solamente la alta velocidad está comprometida, sino que algo todavía mucho más básico, que también es fundamental para la gente, como son las cercanías, en el caso de Cataluña de una manera palpable, están en un riesgo también de colapso sistémico, donde se está provocando un día a día que hace imposible a la gente organizar su existencia doméstica, su existencia profesional, laboral. Entonces, ¿quién es responsable de esto? Evidentemente, ahora mismo, en tiempo real, quien lo está gestionando. ¿Podemos proyectar la mirada hacia atrás? Si hacemos esa auditoría, realmente entonces estamos comprometiendo probablemente la gestión de la política en los últimos 10 años, lo cual es realmente inquietante, insisto, sobre todo porque hemos confiado que estábamos organizando nuestra vida dentro de un entorno de seguridad que era irreprochable, y ahora nos sobran los reproches. Edu. Sí, o sea, puedo firmar casi cada palabra de las que ha dicho José María, ¿no? Y el concepto que has introducido tú, caos ferroviario, has dicho, Ángeles, y yo creo que esas son el sustantivo y adjetivo que tiene mucha gente como sensación desde el trágico accidente de Adamuz, en el sentido de que todo lo que aparentaba ir muy bien, de repente ha empezado a ir muy mal, sin saber muy bien exactamente a qué obedece que haya entrado en esta fase tan caótica, donde la situación del entramado de transporte ferroviario de alta velocidad ha girado por completo desde el día de Adamuz, ¿no? Y es verdad que España hasta el año 2025 hizo bandera de una infraestructura altamente competitiva que nos exportaba marca España a otros lugares del mundo donde éramos capaces de desarrollarla, países muy lejanos donde a priori tampoco ha habido mucha huella de España y de repente había huella de alta velocidad. La transposición de liberalización del transporte de la directiva comunitaria hizo el precio del billete todavía más competitivo, tuvimos la sensación de poder viajar igual de bien pero algo más barato. Eso hizo que líneas, por ejemplo, Madrid-Barcelona tuvieran casi 6 millones de viajeros al año, casi 150.000 personas al día cogían un tren de alta velocidad en los años 24, 25. El norte desconectado, mi pueblo, Bilbao, mi ciudad, Bilbao, y Euskadi desconectado de alta velocidad, aspiraba a conectarse a esta infraestructura que empezó en nuestro país en el 92 y parecía completar ya la geografía en el entorno de la frontera 2030, y de repente ha pasado algo que no sabíamos que estaba pasando. Porque el discurso y la narrativa que nos habían invitado a hacer nuestra era la del éxito, la de la eficacia, la de la eficiencia, la de los trenes a 350 kilómetros por hora, la de la conectividad a velocidad relámpago de cada esquina de este país o de esta península a través del tren de alta velocidad. Y de repente ya no hay conexión Sevilla-Madrid, la lentitud Madrid-Barcelona la habéis explicado antes, la sensación de que aquí había algo que no estaba todo lo bien que debía estar, flota en el ambiente de todo el mundo, sin ideología. No hace falta ser votante de ningún partido para que te pase eso y para que todo el mundo tenga esa sensación. Se ha unido Cercanías en Cataluña con un problema donde cientos de miles de personas, mujeres y hombres, lo cogen cada día, varias veces, para ir y para volver, y está en una situación como la que se encuentra. Es el típico en el que el árbitro debería pedir tiempo muerto, parar un poco el balón de la política, bajarlo al suelo y reflexionar a fondo, porque si esto va de revisionismos de quién lo hizo en el año no sé qué y tal,
Me parece que el país está esperando otra cosa. Algo que se parezca un poco a lo que apuntaron los días siguientes del trágico accidente de Adamuz, donde distintas instituciones de distinto color político sintonizaban al menos en temperatura de lenguaje con respecto a lo que sucedía. Solo ya hemos bajado tanto el nivel de exigencia que solo pedimos eso, sintonicen la temperatura del lenguaje desde distintos colores políticos alrededor de lo que sucede, porque lo relevante aquí no es revisar el año 2008, el año 2016, el año 2012 o el año 2019. Creo que lo relevante es revisar el 25, el 26, el 27 y el 28, que es el plano de tiempo en el que nos encontramos ahora y donde la gente espera las respuestas, ¿no? Cristina. Yo creo que se ha dado una especie de tormenta perfecta, ¿no? El horror del accidente de Adamuz, una crisis más, y subrayo lo de más, en las rodalías, en las cercanías en Cataluña, y un temporal. Y entonces juntas todo en la misma coctelera y efectivamente pues es una tormenta perfecta, ¿no? Yo sí que creo que hay que mirar atrás, pero no mirar atrás en el sentido de recriminar al que estaba antes, sino en el sentido de analizar hasta qué punto se ha invertido lo suficiente o se ha dejado de invertir por parte de unos y de otros. Porque después del accidente de Adamuz, de repente todo lo que estaba bien, no sé quién lo comentabais antes, ¿no? Ha empezado a estar mal porque la sombra de la duda se ha extendido. Y de repente hemos empezado a ver pues, que había alertas de maquinistas en muchos tramos, que había problemas de mantenimiento en algunos sitios. ¿A qué se ha debido eso? Eso se ha debido a que durante algún tiempo se dejó de invertir lo que había que invertir. Eso se debió a una mala gestión. ¿A qué se debió eso? Probablemente ahora no es la prioridad hacer esto, ¿no? Ahora la prioridad es resolver los problemas y dar respuesta. Pero de aquí a un tiempo sí que tenemos que hacer nuevamente evaluación de políticas públicas. Digo nuevamente porque ya sé que soy muy pesada con esto, lo siento, pero habrá que hacer esa evaluación, pero no con la idea de recriminar al que estaba antes, sino con la idea de ver si efectivamente se tenía que haber invertido más o mejor o de otra manera. A partir de ese momento yo creo que estamos en un tema clave. En primer lugar porque afecta prácticamente a todo el mundo. No todo el mundo coge el AVE para trabajar, de acuerdo, pero las cercanías en Cataluña los coge toda Cataluña. Y los que vamos y venimos continuamente de un tren para otro somos minoría, pero todo el mundo tiene a alguien que esto le ha afectado, por motivos personales, por motivos profesionales, por un hijo que no puede ir a estudiar, por un familiar que no puede acudir al médico, por todas las cosas, ¿no? Por lo tanto es absolutamente transversal, como se comentaba antes. Y lo que se ha generado es algo que va muy en línea con el principal problema que a mi juicio tenemos hoy en la política y en las democracias, que es la desconfianza. Si la crisis de la democracia que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con una crisis de confianza, esto va justo en el mismo sentido. Se incrementa la desconfianza sobre los gestores de lo público y sobre una infraestructura como es la ferroviaria, que antes lo comentábamos a micrófono cerrado, desde el punto de vista simbólico está muy identificada con el Estado y con lo público. La privatización de los ferrocarriles en Inglaterra fue el mayor símbolo de la infravaloración del Estado, ¿no? Del retroceso del Estado. Entonces, claro, es que esto va a sumar justamente en el elemento que a día de hoy más nos está pesando. Claro, precisamente ahí está el problema, es que la desconfianza que genera una situación como la que estamos viviendo proyecta una reflexión sobre ¿y qué ha hecho la política? Claro. Es decir, ¿dónde está el debate de la política? El debate de la política está marcada por la polarización y por la guerra cultural y por cuestiones de tactismo electoral, o la política tiene que estar en la gestión de las cosas, por así decirlo, en términos orteguianos, ¿no? Es decir, españoles a las cosas en este caso. Es decir, ¿cómo hemos dejado pasar tanto tiempo algo tan básico como es la gestión eficiente, ordenada, segura, confiable de nuestras infraestructuras ferroviarias? Justamente. Es decir, es un golpe directo en la línea de flotación del Estado y sobre todo, todavía más, de la narrativa de la política. ¿Cómo no va a propagarse el populismo en estos escenarios? Es que la gente, lógicamente, le pedimos que una política que le está maltratando no tenga la respuesta de un estallido social, entre comillas, o de un estallido electoral, que sería darnos un susto viendo cómo la extrema derecha sigue avanzando políticamente. Pero bueno, ¿dónde están, de alguna manera, las responsabilidades de la política en la gestión de estas cuestiones, ¿no? En que los debates están en otros escenarios. Déjame, Edu, que voy contigo a la vuelta.
Estábamos hablando de la situación en que se encuentran las infraestructuras ferroviarias y hablaba Cristina del quiebre de la confianza con la política y se preguntaba Lasalle, ¿dónde? En momentos como este, ¿dónde está la política? ¿Dónde está la responsabilidad de la política? Y pedías la palabra, Edu. No, sí, porque me ha gustado esta cita, Meditación del pueblo joven, de Ortega y Gasset, que es una obra de principios del siglo XX, ¿no? Españoles a las cosas, y es algo así como: salgan todos ustedes de debates estériles que no conducen a ninguna parte y céntrense en la gestión de los asuntos colectivos y públicos para que España funcione. Y yo teníamos todos la sensación de que en el ámbito de las infraestructuras de alta velocidad ya estábamos los españoles en las cosas. Estábamos en un tren que iba cada vez más rápido, que iba a alcanzar los 350 kilómetros de velocidad. Estábamos en un tren que es cada vez más barato por la transposición de directivas de liberalización del transporte. Ya no había un monopolio, se competía en precio y por tanto se podía hacer viajes en tren sin pagar 280 euros para ir a Sevilla o ir a Barcelona, o de Barcelona a Madrid o de Sevilla a Madrid. Teníamos la sensación de que nuestra infraestructura había generado un conocimiento de ingeniería tan profundo que era exportable y competitivo en mercados lejanos, en Toronto, en Arabia Saudí, en Australia, allí donde empresas españolas con conocimiento en parte construido gracias al esfuerzo de dinero público de los últimos 35-40 años, donde hemos desarrollado como país un conocimiento, una tecnología y una infraestructura que nos hacía ser competitivos en concursos de ayuntamientos, estados y países lejanos, y era marca España, y por tanto esas eran nuestras cosas. Es verdad que el debate de hasta dónde debemos revisar siempre es sugerente, ¿no? Y me deja la duda. Le escucho a Cristina que dice: yo creo que hay que mirar atrás, y dudo. Es verdad, puede tener razón, pero hay un ayer que terminó hace 8 años y hay un hoy que empezó hace 8 años casi, porque este gobierno no acaba de llegar. Este discurso de revisemos que había antes es muy tentador en política, pero es verdad que es que te queda mejor y entra mejor si acabas de llegar. Si no llevas ya casi 7 años gobernando, es decir, recurrir a lo que había antes de 7 años, cuando durante estos 7 años hemos escuchado narrativas de excelencia, eficiencia, competitividad, desarrollo. Bueno, es un argumento, vale, pero es que hasta hace poco tiempo estábamos justo en lo contrario, ¿no? Entonces, yo más que facturas del ayer, buscaría compromisos del mañana, en el sentido de vinculemos. No sé si es viable o imposible en este país apelar a consensos amplios, pero me parece que de esta solo se sale por ahí. Si en la oposición creen que va a dimitir algún ministro, que se vayan olvidando. No lo va a hacer, ¿vale? Aquí han dimitido gente en Adif y gente en Renfe, gente que supongo que además sabría mucho de trenes, pues ya se han ido. Y llegarán otras personas que también sabrán mucho de trenes. En el ámbito de la política, tal y como está el rim político de la política nacional hoy, no va a dimitir nadie, porque hemos visto casos a lo largo de estos años que ha pasado de todo y ha dimitido muy poca gente, ¿no? Y este es un ministerio especialmente sensible, ¿no? Ha dado muchas noticias y muchas tardes de gloria a los teletipos de este país y a los telediarios y los informativos de este país en estos últimos años, porque todos sabemos qué ha habido ahí dentro, ¿no? Por tanto, no va a pasar nada de eso. Y si alguien cree en el gobierno que esto se arregla diciendo que lo que en el año 2015 no sé quién invirtió no sé cuál, tampoco. Me parece que la gente que en cercanías o en alta velocidad está hoy atrapada en una estación haciendo cálculos de cuánto son 6 horas de Madrid a Barcelona y a ver si llego a Córdoba y tal, no está ahí, está en otro lado, y ese es el otro lado con el que la política tiene que encontrarse. Yo creo que si lo hace, de aquí, de esta enorme tragedia de Adamuz y del accidente en Rodalías en Barcelona, en Cataluña, podemos salir mejor. Si esto va de facturas pretéritas, pues suerte a los buscadores de facturas pretéritas. Me parece que hay poca gloria esperando ahí dentro. Bueno, cuando yo digo que yo creo que hay que mirar atrás. Sí, te he entendido. Sí, no me refiero a los 7 años o a los 8 años, sino a cómo han sido políticas, que creo que era el ministro que lo decía el otro día, ¿no? Esto no se arregla en 2 días ni se estropea en 2 días. O sea, una inversión o una infraestructura como la ferroviaria pues está en función de las inversiones que se hacen y que se dejan de hacer durante décadas, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que mirar, ¿no? Yo creo que en este país ya hemos aprendido en estos últimos años que más importante que la crisis en sí desde el punto de vista político es cómo se gestione la crisis, ¿no? Entonces, es curioso que un horror, ¿no?, como el accidente de Adamuz, de repente ponga en cuestión todo. Y yo creo que no se nos acaba de explicar si muchas de las informaciones que vamos viendo en realidad tienen razón cuando nos hacen preocuparnos o no tanto. Yo no tengo capacidad de valorar si que aparezca una fisura en una vía es un motivo de preocupación o no.
Porque también he escuchado ingenieros que han dicho, bueno, fisuras así aparecen todos los días no sé cuántas miles y no pasa nada, ¿no? Y forman parte de la normalidad. Se revisan, se solucionan y tal. No sé si no estamos de alguna forma fuera de los parámetros de un debate que nos permitan valorar la gravedad de las cuestiones que se están poniendo de manifiesto ahora. Yo no soy capaz técnicamente de valorarlo. Cuando veo que de repente los maquinistas dicen, ojo, que estamos detectando temblores o que estamos detectando anomalías en algunas vías, a mí me da miedo. Pero estoy escuchando luego a expertos que dicen, bueno, no, pero esto es bastante habitual. Entonces, creo que eso habría que explicarlo. Yo no sé valorar si es habitual y no es importante o si es muy grave, pero creo que eso la opinión pública debería valorarlo, ¿no? Y luego creo que muy importante en esa respuesta de la gestión de la crisis es, más allá de la infraestructura, más allá de los servicios, que hay que dar respuesta de manera inmediata, cómo se cuidan el resto de cosas. Cómo de repente, en medio de esta crisis, deciden los operadores ferroviarios que se suspenden las indemnizaciones por retrasos, cuando los retrasos son sistemáticos. Cómo de repente vemos que los billetes de los trenes, yo o he tenido muy mala suerte o no he encontrado ninguno que haya bajado. Siguen costando lo mismo que cuando te ofrecías servicio de alta velocidad. Efectivamente, y sin embargo estás pagando por baja velocidad y además por la imprevisibilidad de no saber cuándo llegas. Y en ese contexto encima se suspenden las indemnizaciones. Claro, como usuario, como cliente, si queréis, yo creo que tenemos derecho a sentirnos un poco maltratados en ese sentido. Y insisto mucho en esta idea, o sea, esto no es un debate político más. Esto es algo que afecta directamente a la ciudadanía, nos afecta a cada uno de nosotros en nuestro día a día, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ver a la familia, para todo. Por lo tanto, es de esas cuestiones que, más allá del rifirrafe político, afectan después en la percepción de la política y de lo que hacen los políticos. Lo que pasa es que yo soy profundamente pesimista sobre que de aquí, y yo creo que lo decía ahora Edu, ¿no? Si de aquí salimos mejor y mejor preparados. Yo recuerdo cuando estalló el COVID, que se habló incluso, es que es una frase que tengo marcada, que dijo el presidente del gobierno en sede parlamentaria, vamos a hacer un libro blanco sobre el funcionamiento de la sanidad, porque hemos detectado, ahora nos hemos dado cuenta. ¿Ha pasado algo de esto? No. ¿Pasará con la situación ferroviaria? Bueno, pues a lo mejor se invierte más, se ejecuta lo que está presupuestado, pero una vez pase la emergencia, ojalá se sentaran y miraran atrás para ver qué es lo que ha fallado, no para echarle la culpa a nadie de nada, sino simplemente que no hemos hecho bien la política. Cuando decía la responsabilidad, que no ha hecho bien la política para que estemos en esta situación. Yo, me vais a disculpar, pero soy de un pesimismo tremendo. Vamos con otro debate que me parece muy, muy interesante y sé que os va a gustar, que es el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez en Dubái, que se sumó a la ofensiva contra la impunidad de los gigantes digitales que encabezan Australia y Francia, anunciando su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos del salvaje oeste digital. Así se refirió textualmente el presidente del gobierno al entorno en el que las grandes plataformas digitales acumulan poder e influencia como nunca antes. Social media companies are wealthier. Las empresas de redes sociales son más ricas y poderosas que muchos países, incluido el mío. Pero su fuerza y su poder no deberían asustarnos porque nuestra determinación es mayor que sus bolsillos. Sánchez pretende convertir a los directivos de estas plataformas en responsables legales de los abusos que se cometen en sus redes, un anuncio que ha enfurecido especialmente a Elon Musk, el dueño de X y aliado del trumpismo y de la ultraderecha europea, que ayer cargó en su plataforma contra Pedro Sánchez, le llamó traidor, le llamó tirano. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Escribió más textualmente: el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España, y es un mensaje que acompañó con el emoticono de la caca, para que todos nos entendamos. Buenos días, sí. Lo ha hecho con dos tweets muy escuetos publicados en su red social. El primero, lo decías, Musk llama a Sánchez sucio, dice que es un tirano, un traidor al pueblo de España, y acompaña ese mensaje con un emoticono de un excremento en los ojos, ese que decías. Y en el segundo, que publicó una hora más tarde, da un paso más y califica a Sánchez de un auténtico fascista autoritario. Estos dos mensajes, que en conjunto acumulan ya más de 30 millones de visualizaciones en X, los ha lanzado respondiendo a las medidas anunciadas ayer y también a un vídeo del acto en el que Sánchez mencionó explícitamente a Musk. The owner of X, a migrant himself,
asegurando que el dueño de X utiliza su red social para amplificar, por ejemplo, la desinformación sobre la regularización de migrantes anunciadas por el gobierno. Hay que recordar que no es la primera vez que el hombre más rico del mundo carga contra el intento de regular en redes. Hace unos meses ya criticó las limitaciones en Australia, decía que eran una forma encubierta de controlar el acceso a Internet. También calificó los controles digitales de la Unión Europea de caballo de Troya para dar fuerza a la censura de los gobiernos. Todo esto lo hace Elon Musk, el dueño de un algoritmo que usan más de 500 millones de usuarios en todo el mundo y que ya se ha demostrado, según varias investigaciones, amplifica el contenido racista, violento y polarizador en su red bajo el mantra siempre de la defensa de la libertad de expresión. Y Sánchez sigue la estela marcada primero por Australia y después por Francia con ese anuncio de limitar la edad mínima de acceso a las redes sociales. Las plataformas generan beneficios millonarios precisamente con la publicidad, Pablo, que dirigen al público menor de edad. Sí, esta es una de las claves porque los menores son extremadamente rentables para las tecnológicas. Ellas son las grandes ganadoras del tiempo que están pasando en las redes, porque hablamos de un negocio, lo decías, de muchísimos ceros que generan precisamente a través de anuncios dirigidos milimétricamente a ellos, a esos menores a los que en teoría están limitando el acceso. Esto es la teoría porque la realidad es otra, y es que en total las 6 principales redes sociales, hablamos de YouTube, de Snapchat, de Instagram, Facebook, X y TikTok, se embolsaron 11.000 millones de dólares solo en Estados Unidos y solo en un año por colocar en las pantallas publicidad dirigida a niños y adolescentes. Esa cifra, 11.000 millones, multiplica, por ejemplo, casi por 10 los beneficios anuales solo de la red social X. Así que esto permite hacernos a la idea, la magnitud de este negocio invisible. Estos son los resultados de un estudio de Harvard publicado el año pasado, uno de los pocos recientes, porque además las cuentas de las tecnológicas son muy opacas, que revela, por ejemplo, que 1 de cada 3 euros que ingresa TikTok por publicidad proviene de publicidad dirigida a estos menores. Instagram es la que más gana, 4.000 millones de dólares por esta vía. Hay que sumar otros 800 millones por la que dirige no solo a adolescentes, sino también a niños menores de 12 años. Y eso a pesar, lo decíamos, de que esa red social en sus bases no deja abrir una cuenta a los menores de 13. The problem is that the filters make mistakes and they take down a lot of content that they shouldn't. La empresa de Mark Zuckerberg, por cierto, el mismo que hace unos meses defendía que había que reducir la censura en redes, que se estaba eliminando demasiado contenido, se está forrando con anuncios ilegales. Esto es una muestra también perfecta de esa jungla digital, porque según otra investigación de Reuters, el 10% de los ingresos de Meta provienen de publicidad fraudulenta, es decir, de anuncios de negocios opacos, violentos, de casas de apuestas ilegales. Bueno, pues en total ha ingresado por esta vía esa compañía 16.000 millones de dólares. Pablo, gracias. A vosotros, hasta luego. Lasai, ¿dónde te sitúas en este debate de la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 pues fíjate, años? No puedo ser más feliz porque es algo que académicamente yo vengo reclamando desde hace ya muchos años. Creo que hay que regular Internet y hay que regular lo que es un mercado de datos que gestionan algoritmos que están al servicio de intereses económicos donde la vida humana y todo lo que representamos nosotros es objeto de una extractividad cotidiana que hace posible la cuenta de resultados de estos gigantes tecnológicos, ¿no? Y qué bien, para mí ha sido una noticia reconfortante y también como padre, porque lo digo aquí abiertamente, mis hijas son las únicas en sus clases que no tienen acceso a las redes sociales. Estamos hablando de niñas de 12 años. Es decir, y ojo, no, yo nunca he planteado el reproche a mis compañeros, entre comillas, padres, pero siempre he tenido que escuchar que ellos eran muy conscientes del uso responsable que estaban haciendo como padres de darles acceso a algo que iba a ser inevitable. Y mi pregunta era siempre la misma: ¿por qué tenía que ser inevitable? Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar que el condicionamiento en la interacción preadolescente o adolescente entre los iguales tenga que estar mediado por las pantallas cuando sabemos la perversión que hay detrás de esas pantallas, ¿no? Y ojo, que no solamente es la comercialización, sino sobre todo la comercialización de los datos. Porque el gran negocio es la huella digital
que dejan nuestros menores y que dejamos también nosotros cuando accedemos a las redes sociales. Y que a través del algoritmo, de ese algoritmo que, como se decía hace un momento, en el caso de Musk en X, es dueño, alguien es dueño de él, es una cuestión de propiedad. Es decir, no es una cuestión de libertad de información, de gestión, de opinión, no. Es una propiedad. Es una propiedad. Es una propiedad que le hace ganar a alguien miles y miles de millones que luego además se ponen al servicio de la política para desestabilizar nuestras democracias. Entonces, claro, hay que en algún momento salir de esta trampa perversa en la que hemos entrado y que, ojo, todavía opera, y lo que voy a decir probablemente alguno pensará, la Salle se está pasando de frenada. Pero es que tiene que ver también con la innovación. Porque nos hacen creer que para que se pueda innovar tenemos que permitir que no haya reglas. Es decir, que uno pueda acceder a los datos ilimitadamente siempre que estén anonimizados. Porque si no permitimos esa gestión comercializada y esa extractividad de los datos, la innovación no sería posible en el ámbito digital. Pues no, lo siento. Algunos venimos diciendo que es perfectamente posible y que la base de la innovación se basa precisamente en las reglas. Ojalá que haya más reglas. Reglas limitadas, reglas justas, reglas que fijen la medida adecuada de las cosas, pero por Dios, o sea, ya hacía mucho tiempo era algo necesario que esto se produjera así. Monje, supera esto. Buah, difícil. Difícil, no, vamos, no voy a retar, ni muchísimo menos, pero apunté a unas cuantas ideas, ¿no? La primera, cuando yo ayer vi en X el mensaje de Elon Musk al presidente del gobierno, todavía no sabía muy bien de qué estaba hablando, porque fue la primera noticia que tuve al respecto, pero dije, algo bien habrá hecho Sánchez cuando Elon Musk reacciona así. Le llama caca. Honestamente, algo bien habrá hecho, ¿no? Luego ya empecé a mirar la información. Lo mejor de todo esto es que demuestra que no es inevitable la deriva que tiene hoy Internet. Lo mejor de todo esto es que demuestra, también en Francia, también en Portugal, también en otros países, que la red no es algo fuera del alcance de la política, fuera del alcance del Estado, de los gobiernos y de la regulación, sino que efectivamente se puede regular. Y por lo tanto rompe con esa idea tan extendida de que esto es un mercado absolutamente global, que sobrepasa los estados, que sobrepasa la política, que no hay nada que hacer, ¿no?, frente a ellos. No, claro que se pueden hacer cosas. Vimos al Brasil de Lula hace unos meses poniendo también en jaque, creo que era Facebook, si la mente no me engaña, por unos problemas de desinformación. O sea, la política debe y puede hacer cosas. Y eso me parece que es absolutamente fundamental. Y al mismo tiempo rompe con una especie de espejismo que habíamos creado entre todos, porque durante unos años se generó la idea de que la red era el nuevo espacio público de conversación. Y de público no tiene absolutamente nada. Es un espacio absolutamente privado. Sujeto, claro, a unas leyes y a unas reglas del juego que ponen los señores que tienen el poder en la red, porque en la red, efectivamente, sí. El poder está distribuido, y por cierto, en poquitas manos, y globales, eso sí, y entonces campan a sus anchas. Entonces, romper con todo eso me parece muy, muy, muy relevante. Entrando en lo concreto de la prohibición a los menores de 16 años. Yo me hago la pregunta de si lo mejor es la prohibición o habría que enfatizar más en las políticas de oferta. Es decir, en controlar a las plataformas, en pedirle responsabilidad a la plataforma, en pedirle transparencia, en pedirle trazabilidad, en garantizar qué pasa con esos datos. Creo que ahí es donde hay que poner lo fundamental del foco. ¿Qué hacer con los menores? Honestamente no tengo una posición formada. Tengo muchas dudas, porque leo a psicólogos expertos diciendo, bueno, es que lo de los 16 años es un poco arbitrario. ¿Por qué no 14 o por qué no 18? ¿No? Y en cualquier caso, es muy difícil que por prohibir a los jóvenes entrar en las redes lo soluciones, porque se pueden buscar subterfugios. Por otro lado, también dices, bueno, prohibimos fumar y beber alcohol a los menores de 18, ¿no? Y sabemos que los que quieren beber y fumar pues se buscan la manera, ¿no? Y decimos, la clave está en la educación. Sí, la clave está en la educación, pero también ayuda a esa prohibición. Entonces, en cuanto a la prohibición en sí, ya veis que soy un mar de dudas, no lo tengo claro, pero todo lo demás me parece una muy buena noticia. Edu. Sí, a mí también, lo he comentado en las claves. Quiero decir, y además justo esta idea de la prohibición, encontrarán la manera, pues seguro, como todo, ¿no? Pero será más difícil. Claro. Y además marcaremos una línea en el tiempo,
¿Por qué es relevante esta clave? Las redes, como son gratis, parecen públicas, pero son gratis porque son privadas. Son espacios privados con dueños donde nos permiten una entrada gratuita para después vender cómo nos comportamos nosotros ahí dentro. Punto. Este es el modelo de negocio. Y cuando personajes nocivos, tóxicos y ridículos como Elon Musk llegan al control de redes como era la antigua Twitter, que ahora se llama X, igual que otros en otras redes, nos tenemos que preguntar en qué medida podemos defendernos de las prácticas nocivas y tóxicas que están implementando ahí dentro. Por eso, además de esta línea del tiempo de los 16 años, me gusta la tesis de la responsabilidad legal de los directivos de esas empresas. Me gusta la tesis del delito de manipulación de algoritmos por parte de esas empresas para fomentar odio, y me gusta la tesis de la huella de odio fomentado por esas plataformas. Me gusta en el sentido de que si se abre esto, ahora que hay una confrontación clara de modelos, Estados Unidos, Donald Trump, J.D. Vance, Elon Musk, todo lo que les rodea, en términos de modelo de transición desde democracias consolidadas hacia autocracias y tecnofeudalismos, que es en lo que están teorizando y en lo que están en la vía práctica en Estados Unidos, ¿hay un modelo alternativo en Europa, sí o no? Y a lo mejor empieza por aquí. A lo mejor empieza por aquí abriéndose un debate serio en el ámbito no del derecho interno de España, sino del derecho comunitario de la Unión Europea. Y a lo mejor mañana la Unión Europea, además de regular esto bien, decide que además de ser el árbitro de este partido, quiere jugarlo. Y a lo mejor hay mañana plataformas en la Unión Europea o en el espacio europeo de pertenencia de nuestro país, de España, que juegan con arreglo a los valores europeos. Y a lo mejor, si el viejo Twitter se parece a su dueño de hoy, a lo mejor mañana hay plataformas en Europa que se parecen a los valores civilizatorios europeos. Y a lo mejor son públicas. Y a lo mejor hay otra manera de interactuar en los espacios digitales que cruzados o vectorizados por algoritmos tóxicos, generadores de odio, distorsionadores de democracia, productores de hechos alternativos, falsificadores de la realidad, constructores de ficciones frente a la realidad, que están adulterando el comportamiento político de países enteros. Donald Trump es indisociable del ciclo de las plataformas digitales. Indisociable. Hace 25 años no hubiera pasado ni la primera ronda de las primarias internas del Partido Republicano. Por tanto, ojo, hay una partida que tiene una magnitud enorme. ¿El momento es el más oportuno para abrirlo? Hombre, pues en el momento en el que se confrontan modelos entre este señor Donald Trump y todo lo que le rodea, y determinados modelos, vamos a decir, nobles y fijados a los modelos de convivencia democrática europea, pues no es mal momento nunca. Y si este debate se abre, ojalá se abra más allá de las fronteras de España al conjunto de la Unión Europea y transicionemos hacia un continente y una esquina democrática del mundo que, además de árbitro, quiere jugar este partido en el siglo XXI. Hoy nuestro abierto es ojalá. Todo el rato estamos con ojalá. Pero es muy importante los ojalá. Sí, claro que sí, es lo que nos queda. No, y porque es pensar en lo que nos gustaría que fueran las cosas y no solamente criticar lo que no nos gusta. No como nos gusta, como deberían ser. Claro, por eso. Como deberían ser. Y hablábamos antes lo mismo en el tema del caos ferroviario, como en esto de las redes. Pero este es un dato de que ese ojalá se puede materializar. Sí, totalmente. Es decir, porque una demanda que ha estado ahí pendiente en el seno de la sociedad durante mucho tiempo y que ha sido neutralizada por el peso que tenían precisamente las plataformas sobre lo político, ha visto cómo la realidad se revierte. Y eso realmente es provechoso para la sociedad, ¿no? Voy a irme un momentito a Sevilla. Elena Carazo, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Porque se amplía a otras provincias el despliegue de la UME, ¿no? Sí, a las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga. En Cádiz, estos efectivos, recordemos, 250 que llegaron ayer, se realizaron reconocimientos en zonas afectadas en el entorno de San Roque, en la provincia de Cádiz, y otros puntos sensibles, y una apertura ocasional de un vial por caída de árboles. Además, en Huelva han actuado en Guadiana para anclar el Pantalán a sus pilotes, y se encuentra esta zona en situación de vigilancia por la crecida del río. Además, estos efectivos de la UME están actuando en Mina de los Frailes para generar un muro de contención. Elena, gracias. Un abrazo. Tras la información de última hora relacionada con la borrasca que está atravesando la comunidad andaluza, la UME se despliega en otras provincias, amplía su despliegue a otras provincias de Andalucía. Y lo último que me queda, que no nos va a dar tiempo para comentar, pero sí para dejar señalado al menos el minuto y resultado, es lo que tiene que ver con la revalorización de las pensiones. Ayer se lo contamos. Finalmente el Gobierno decidió tocearlo, un decreto que solo lleva esa revalorización de las pensiones y otro decreto que lleva el resto de medidas del escudo social, entre ellas la protección a los inquilinos, a las familias vulnerables frente
a un desahucio. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Y claro, ante estos decretos, las pensiones, la revalorización parece que tiene los números asegurados, pero las medidas de vivienda no, y eso que el gobierno suavizó, redujo la protección a los inquilinos vulnerables para ganarse el voto afirmativo del Partido Nacionalista Vasco, pero se ha encontrado que lo que ha conseguido atar por un lado ha desatado por otro, porque a Podemos no le gusta esta modificación. Sí, porque el gobierno había planteado esta negociación del decreto del escudo social como una especie de sucesión de fichas de dominó que, tirando una, haría caer al resto. Pactó con el PNV excluir a los pequeños propietarios de asumir la carga del inquilino en caso de desahucios, una medida que también pedía Junts y que, cerrada con los jelchales, creían en el Ejecutivo podría traer al sí a los de Puigdemont. Sin embargo, ayer a última hora de la tarde, Míriam Nogueras enfriaba las expectativas del gobierno. A falta de leer la letra pequeña, desde Junts per Catalunya sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solamente no soluciona el problema, sino que es injusta. Con esta rotundidad, fuentes de la dirección de Junts nos confirman que la decisión no es definitiva, pero no ha sido la de Junts la única ficha de este dominó que se ha quedado por el camino. También lo ha hecho la de Podemos, cuyo cabreo ha ido creciendo en las últimas horas, sobre todo por ese acuerdo al que hacíamos referencia entre PSOE y PNV. Habla Yone Belarra de un pacto criminal y le responde Maribel Vaquero que eso es lo que hay. A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Yone Belarra siempre va a máximos y lo que tiene que ser consciente Podemos es que ahora no hay ningún escudo social aprobado. Ha asumido que el decreto para revalorizar las pensiones saldrá adelante. Mucho trabajo tiene el gobierno en estos 30 días con el decreto del escudo social ahora mismo, porque Ángels no tiene ni los votos de Junts ni los de Podemos. Dos fichas caídas en este juego del dominó que parece que es la aritmética parlamentaria que hay en el Congreso. Josu, gracias. A vosotros. Solo el PP podría salvar ese decreto de escudo social si Junts no lo hace, pero si los independentistas no parecen entusiasmados con la idea, pueden imaginarse ya lo que piensa el Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo apunta que sí, que seguramente el PP apoye el decreto con la subida de las pensiones, pero es difícil imaginarles votando a favor de una medida que, rebajada o no, ellos llaman una protección a los ocupas. Todo apunta a que vamos a tener un ok y un nanay. En pensiones el PP va a pasar del botón rojo al verde, del no al sí, y le va a salir gratis. Este año no le toca tragarse sapos como el palacete del PNV. Con la revalorización fuera del PAC Omnibus, aislada en su propio decreto, los populares lo tienen fácil. Lo reconoce Alberto Nadal. Todavía no conocemos los textos, habrá que conocer y cuáles son su contenido, pero si el texto que remite el Gobierno a la Cámara es exclusivamente dedicado a la subida de las pensiones, pues evidentemente tendrá el voto favorable del Partido Popular. Será un sí para alivio de parte del PP, que a pesar de las encuestas internas que decían que no pasaba nada, estaban preocupados por desairar al colectivo pensionista. Feijóo espera que les haya quedado claro a los mayores lo que estaba intentando el gobierno. Y después de ver que había perdido, ahora resulta que en el Consejo de Ministros de hoy dicen que sí, que van a llevar un proyecto únicamente para actualizar las pensiones de los pensionistas. Ha quedado claro que han utilizado a los pensionistas para hacer una política lamentable. Superado el mal trago, ahora el PP se presenta como adalid de las pensiones. ¿O es que nadie lo recuerda? ¿No recordamos que el Partido Socialista en el año 2010 congeló las pensiones? ¿No recordamos que bajó? Se olvida Feijóo de los 3 años en los que el PP solo subió las pensiones un 0,25%. El caso es que lo de las pensiones está hecho, mientras lo del escudo social, con ese blindaje antidesahucios para vulnerables, le pone en bandeja al PP votar que no. Solo hay que ver cómo se justifica el líder de la oposición. Pues una de las cosas que querían aprobar, pues que si una persona tiene una casa, pues resulta que si la tiene alquilada y no le pagan la renta, pues que no tiene derecho a cobrar la renta. Qué bueno eso, ¿no? Menos mal que no ocupan el Palacio de la Moncloa, porque si ocupan el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno tiene que salir y no tiene derecho a recuperar el Palacio de la Moncloa. Sánchez, que antes era el ocupa de la Moncloa, ahora está en riesgo de que le ocupen el Palacio, todo por arte de los redactores de discursos del PP. El caso es que los populares no se plantean cambiar este voto ni con el suavizado que ha negociado el PNV, un PNV del que se burlan Ángels. Sería el ocupa ocupado. Gracias, Junquera. Un abrazo. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Vamos terminando ya el abierto. Sergio Castro, Sergio Castro. A veces. Siempre ha sido un poco A veces. ¡Ay, qué casto! Va por épocas. Sí. Ahora mismo atravieso una... Ahora, tal vez es una época de castidad. Sí. Castidad. No te vamos a preguntar detalles. Básicamente se entiende el contexto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Pues Venga, nada, contanos. no está mal, porque vamos a hablar de pérdida de tornillo. Que también podría tener que ver con esto. Ya saben nuestros oyentes que Manuel Delgado en el Licor en la Esquina tiene una técnica muy sibilina, que es cuando quiere hablar la semana siguiente de algo, lo deja caer, pero diciendo no hay ningún compromiso, no tenemos por qué hablar de eso. Habló él de tornillos y vamos a hablar de tornillos este miércoles. También con todos ustedes. En 900, 100, 800... pedimos que nos cuenten las historias de los tornillos de su vida. Qué los complicado que... es esto hoy. Sí, es difícil, pero bueno, esos tornillos que han hecho su vida imposible cuando han querido montar algo, los que han encontrado y de repente sobraban sin saber por qué, tornillos que al final dieron lugares a grandes anécdotas familiares divertidas después de haberlo pasado un poco mal. Es un poco complicado, pero bueno, vamos a ver si en torno a tornillos y tuercas, sueltas o fijas, salimos adelante. Mira, esta la Salle mañana. está diciendo Ayuda a la castidad. Ayuda. ¿Ves? Si se ajustan bien. Los tornillos, ¿no? Si se ajustan bien. Sí, sí. Suerte que no sé si Manuel nos está escuchando ahora, porque si no dirá, pues para la próxima semana castidad. Pues no le des idea. No le des Con idea. Sergio Castro. Bueno, pretérito pluscuamperfecto, con Ana Usle en este caso. Vamos al septiembre de 1995, cuando aparece la PlayStation. Sí. Bueno, pues es cuando los niños dejaron ser exclusivos para jugar a la videoconsola y pasa a ser de los adultos también. Se vendieron más de 100 millones de unidades. Cambió el mundo de las videoconsolas a partir de entonces y la tecnología que fue evolucionando con ello. Muy bien. Y vamos a terminar con la charla de los miércoles. Eran 5 los grandes pioneros del salto base, que es esa especialidad deportiva extrema que consiste en saltar desde 7.000 o más metros de altura con un traje básicamente emulando a un pájaro. Sí, en las alas de un pájaro. Murieron 4 de ellos. Queda uno, que es nuestro invitado de esta mañana, a propósito, Armando del Rey, a propósito de la película que sobre las vidas de estos 5 pioneros llega a los cines el próximo viernes, titulada La Fiera, que es esa pasión que te entra, cualquiera que sea, y que te domina absolutamente. Claro. En mi caso, la castidad, en el de esta gente saltar por los aires. Bueno, pues todo esto a partir de ahora de las 10. Cristina Monge, José María Lasalle, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.